39ª, con el tema Las resistencias en la historia, segunda parte, que sin duda será igual o mejor que la que tuvimos el año pasado, que fue la primera. Para ello, pues bueno, me honro en estar en la mesa con el licenciado Luis Prieto, que es el director general del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, con el señor presidente municipal, doctor José Clemente Covarrubias, la máxima autoridad en este ayuntamiento. Y además quiero agradecer a todos ustedes, a los medios de comunicación hoy presentes. Es importante destacar que las jornadas, como ya lo hemos hecho en 2 años, o desde el año pasado, se está transmitiendo por YouTube. Esto es, vamos a tener una cobertura prácticamente en todo el mundo. La experiencia que hemos tenido del año pasado de las jornadas de historia es que hemos tenido más de 700 visitas a toda la filmación y a todo lo que quedó en el espacio cibernético. Y bueno, eso para nosotros es un gran orgullo, porque es el canal que tiene esta unidad académica, y que evidentemente estas jornadas no nada más trascienden en Jiquilpan o en la región, sino ya se va a otras fronteras, que es para nosotros muy, muy importante, sobre todo por la calidad que hemos visto durante todos estos años de lo que se ve en estas jornadas de historia de Occidente. Para ello, antes de darle el uso de la palabra al licenciado Luis Prieto, sí me gustaría agradecer la presencia de la maestra Alma Liliana Ribarreyes, del Universo Aguayo, de la doctora Valentina Angora Pérez, que viene en representación de la doctora Hortensia del Instituto Politécnico Nacional del CIDIR aquí en Jiquilpan, de la ciudadana Teresita del Niño Jesús Munguía Magallón, que pertenece a una asociación civil muy importante, Mujeres Unidas por Jiquilpan, de la doctora Claudia Canela, también vicepresidenta de esta asociación civil. Y pues bien, quisiera yo mencionar a todos: el licenciado Eduardo Ciprés Villaseñor, en representación del diputado federal del 4º Distrito en Jiquilpan, Michoacán, y la maestra Mariana León Cornejo, secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, quienes amablemente nos acompañan en este acto inaugural. Sin más, yo les agradezco por parte de la unidad académica, y pues bueno, alguien a quien queremos, apreciamos y admiramos, le vamos a pedir que nos dé un mensaje, que es el licenciado Luis Prieto. Muy buenos días, señoras y señores. Como siempre, desde hace muchos años, es muy grato para mí agradecer en nombre propio y del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, la comprensión y la disposición de la Universidad Nacional Autónoma de México para con el centro en la realización de estas 39ª Jornadas de Historia de Occidente. Agradezco profundamente a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, al doctor Eduardo Alejandro López Sánchez y a todo el personal de nuestra entrañable Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco también a quienes año con año nos ilustran con sus sabias ponencias, y por supuesto a las personas, amigas y vecinos, por su muy grata presencia y por su muy atinada participación con preguntas y comentarios. Hoy quiero recordar con ustedes algo de lo más entrañable de mis filias políticas, a la Revolución Mexicana de 1910 y a la Revolución Rusa de 1917. A la primera, por su luminoso paso hacia la Constitución de 1917, con Mújica y Jara ondeando las banderas de los derechos sociales de los pueblos. La gloriosa lucha rusa para hacer una realidad la utopía marxista, utopía con altas y bajas de su intento, en el terreno de la terrible historia del siglo XX, más allá del abominable Stalin, quedan como base hacia un mundo mejor la fugaz presencia de Lenin, Lunacharsky, Makarenko, Eisenstein, Meyerhold, Prokofiev y toda esa espléndida generación que creyó en su verdad y que intentaron llevar a una infinidad de pueblos al mundo del hombre, hermano del hombre. No soy yo quien pueda juzgar si esto se logró. Solo sé que quedan muchos rescoldos y raíces del logro de esas utopías,
rescoldo que con nuevas generaciones volverán a llenar de luces la negra noche que hoy por hoy nos envuelve. Muchas gracias. Ofrecer una disculpa, ya que estaba contemplado el programa, él tenía la mejor disposición de venir, sin embargo, con los acontecimientos ocurridos el 19 de septiembre, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México ha jugado un papel importante en todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Hoy tuvieron reunión de Consejo Técnico de Humanidades. Ese es el motivo por el cual no es posible tener entre nosotros al doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. Sin embargo, una vez que termine el Consejo Técnico, el secretario académico, el doctor Guillermo Enrique Estrada Adán, nos acompañará en la clausura el día de mañana. Yo trataré de estar por ellos, pero bueno, es ofrecerles una disculpa toda vez que en el programa estaba contemplado que en la inauguración también nos acompañara el doctor Vital Díaz. Bien, no me resta, antes de iniciar la primera mesa, que pedirle al señor presidente municipal, el doctor José Clemente Covarrubias, nos haga el honor de declarar formalmente inaugurados estos trabajos, por favor. Nos ponemos de pie, por favor. Horas damos formalmente inaugurado las 39ª jornadas de Historia de Occidente. Muchas gracias. Y Alicia Confil Olivera. La mecánica es que, bueno, tendrán 30 minutos, faltando 5 minutos yo pasaré una tarjeta amarilla y una vez que llegue el tiempo será la roja. Yo les ofrezco una disculpa de antemano, hay que ser un poquito rigurosos con el tiempo. Yo sé que ustedes son muy conscientes, tienen sus cronómetros, pero bueno, será la mecánica. Bien, vamos a iniciar en el orden en que está el programa, con María Teresa García García y el tema El canto de los ancianos, la derrota de Atzayacat. Muy brevemente, gracias por su asistencia y también un recuerdo para la doctora Marcia Castro Leal, extraordinaria investigadora y aún mejor amiga, y que fue la que me invitó hace algunos años para escribir precisamente sobre los tarascos. Aunque ya no está con nosotros, su recuerdo permanece, sobre todo para sus amigos. Empezaremos. El canto de los ancianos, la derrota de Atzayacat. Nos llamaron para embriagarnos en Michoacán, en Zamacoyapa. Fuimos a buscar ofrendas, nosotros mexicas. Vinimos a quedar embriagados. ¿En qué momento dejamos a los águilas viejos, a los guerreros? Estoy abatido, soy despreciado. Estoy avergonzado, yo, vuestro abuelo Atzayacat. No descanséis, esforzados y bisoños, no sea que si huís, seáis consumidos. Con esto caiga el cetro de vuestro abuelo Atzayacat. Por esto yo me río, yo, vuestro abuelo, de vuestras armas de mujer, de vuestros escudos de mujer, conquistadores de tiempos antiguos, volved a vivir. Los anteriores son fragmentos de un poema atribuido a Atzayacat, Supremo Señor Otlapani de Tenochtitlan, de 1469 a 1481, tras la única derrota que sufrieron los mexicas en 1478. Para entender mejor, haremos un breve resumen de lo que ocurría tanto en lo que actualmente es el estado de Michoacán como en la Cuenca de México en el siglo XV. Iniciaremos con los tarascos.
el grupo que se encontraba gobernando el señorío Tarasco a la llegada de los españoles había llegado a la región del lago de Pátzcuaro hacia finales del siglo XII o principios del XIII como un grupo de chichimecas que ostentaban el nombre de huacúsechas, las águilas. La relación de Michoacán menciona que venían de Uringuarapexo, monte cercano a Zacapa. Parece que estos chichimecas venían de más al norte, probablemente lo que actualmente es la frontera entre Michoacán, Guanajuato y Jalisco, en donde sin duda habían convivido con grupos de recolectores cazadores que se encontraban en la zona fronteriza de Mesoamérica y de los cuales guardaron hasta cierto momento algunos rasgos. Estos chichimecas llegaron a los alrededores del lago de Pátzcuaro, cuya población era gente mexicana, nahuatatos y tarascos. Estos grupos asentados tenían independencia política y religiosa, es decir, eran señoríos independientes, aunque parecen haber estado relacionados en algunos casos por matrimonio. Los huacúsechas posiblemente estaban en una posición de inferioridad en relación a los otros grupos ya asentados en el área, lo que recuerda la situación de los mexicas cuando se presentaron en los alrededores de los lagos en el centro de México. Ambos grupos trataron de establecer relaciones de parentesco con los habitantes ya establecidos y a través de alianzas matrimoniales y guerreras fueron adquiriendo prestigio, lo que les permitió gobernar toda el área tiempo después. En el caso de los huacúsechas, establecieron un parentesco con los de la isla de Jarácuaro, de cuya unión nació Tariacuri, personaje principal de la relación y de la historia taraz. Con Tariacuri como Cazonzi, el señorío entró en su etapa de consolidación y expansión, ya que contaba con la suficiente fuerza política para iniciar conquistas y exigir tributo. Este señor tuvo una gran intuición política y militar, la que demostró al comenzar a pelear contra los pueblos de los alrededores del lago, guerras de las que, si bien no salía siempre victorioso, le iban creando fama de valiente y aguerrido. Inició incursiones a Tierra Caliente, ya que era una región importante para la obtención de productos que no existían en las tierras altas. Tariacuri es pintado en la relación como un personaje religioso y sabio, que por llevar a cabo su proyecto de imponer a los chichimecas huacúsechas sobre el resto de los grupos del área del lago, fue capaz de hacer los mayores sacrificios hasta ordenar la muerte de uno de sus hijos. Tariacuri tuvo 3 hijos varones: Curátame, con una señora de Curíngüaro, señorío ubicado dentro de esta misma área y antiguo enemigo suyo. Como esta mujer lo traicionó, la repudió, tomando otra esposa, esta procedente de Sinsunzan, con quien procreó a Iquíngare y a Tamapuche. Después de haber conquistado parte del área del lago y realizado las incursiones a Tierra Caliente, y sintiéndose cansado, decidió heredar el señorío. Mandó buscar a los hijos de sus primos, llamados Iripan y Tangashuan, porque siempre estuvo presente en él la idea de que sus sobrinos tenían un mayor derecho a ser señores que sus propios hijos. Además, a su hijo mayor, Curátame, lo mandó matar tanto por su insubordinación como por la vida licenciosa que llevaba, y Tamapucheca fue sacrificado a los dioses al ser hecho prisionero en guerra. Comenzó entonces a preparar a Iquíngare, su segundo hijo, junto a sus sobrinos Iripan y Tangashuan, para que gobernaran, ya que decidió dividir el señorío en 3 partes. Los 3 jóvenes tenían que hacer sacrificios a los dioses, traer leña del monte para quemar en los templos, hacer la guerra y llevar una vida ordenada. Los 3 jóvenes mostraron ser muy buenos alumnos,
Aunque Iripan y Tangashuan tuvieron ventaja sobre el hijo de Tariacuri al haber tenido sueños premonitorios en los que el dios Curicaweri al primero y la diosa Sharatanga al segundo señalaron para llevar el liderazgo. Tariacuri, a pesar de la división, conservó la autoridad hasta su muerte. A su hijo lo ubicó en Pátzcuaro, a Iripan le tocó Cuyucan y Huatzio, y a Tangashuan, Michoacán, Tzintzuntzan. Las tres cabeceras estaban distribuidas de norte a sur en la orilla oriental del lago, pero el tesoro y el dios Curicaweri permanecieron en Iguazio. Los tres señores extendieron el señorío, cada uno peleando por diferentes lugares, conquistando los alrededores, poniendo caciques en todos dichos pueblos, hasta las mujeres mandaban pueblos. Al morir estos tres señores, Pátzcuaro perdió su importancia política como cabecera, aparentemente por no haber sucesión, a pesar de los muchos hijos que tuvo Iquíngar. Cuyucan y Huatzio continuó siendo cabecera bajo el mando de Picátami, hijo de Iripan, pero finalmente el poder político y religioso se concentró en Tzintzuntzan, a donde Tzitzipaldácuare, hijo de Tangashuan, llevó al tesoro y a Curicaweri, aparentemente con la aprobación de Picátami. Finalmente, la cabecera del señorío Tarasco se estableció en Tzintzuntzan y, curiosamente, en lo que había sido el centro tradicional del culto a Sharatanga, posiblemente como una muestra de la superioridad de Curicaweri sobre esa diosa. Tzitzipaldácuare continuó con las conquistas iniciadas por Tariacuri, llegando hasta Toluca, Jocotitlán por el oriente, Colima y Zacatula por el occidente. En esa época, los mexicas bajo el mando de Atzayacat arremetieron contra el señorío Tarasco. Vamos ahora a hablar un poquito sobre los mexicas. En el centro de nuestro país se encuentra una cuenca que, al igual que ocurría desde hace muchos siglos, es un área muy importante desde el punto de vista político, económico y social, la Cuenca de México. El último de los grupos chichimecas, que después de años de migrar por los territorios del norte de Mesoamérica y que se estableció en la cuenca, fue el de los mexicas. Según las fuentes históricas, los mexicas buscaban un lugar apropiado para asentarse, lo que debió ocurrir entre los siglos XII y XIV de nuestra era. Decían provenir de una isla llamada Aztlán, situada en una laguna, y posiblemente estaban huyendo de las obligaciones tributarias que tenían con los señores que gobernaban esa región. A partir de su salida, tomaron el nombre de Mexica, gente de México. Estaban organizados en 7 calcultinoclanes, siendo el más fuerte el de los Huitznahuaque o Surianos, que tenían a Huitzilopochtli como deidad principal. Después de su estancia en Tula, la ruta que siguieron los mexicas hacia la cuenca es fácilmente reconocible, pasando por varios lugares de los actuales estados de México e Hidalgo, y permanecieron en Chapultepec por un lapso mayor que en los otros sitios. Se menciona 70 años. Pero varias de las ciudades-estado importantes, como Xaltocan, Azcapotzalco, entre otras, empezaron a considerar su crecimiento como una amenaza y se aliaron para expulsarlos de este sitio. Cabe señalar que en esta época la cuenca estaba muy poblada y había numerosas ciudades-estado que controlaban las áreas circunvecinas. Era una época de inestabilidad. Así era el caso del señorío tolteca de Culhuacán, del chichimeca de Tenayuca, del otomí de Xaltocan y el acolhua de Coatlincha. Cuando salieron de Chapultepec, los mexicas, la mayoría del grupo llegó a Culhuacán,
ofreciéndose como tributarios, a cambio de un lugar para establecerse. Les dieron Tizapan, que era un lugar inhóspito y lleno de animales ponzoñosos, y de donde tuvieron que salir después de un enfrentamiento con los culhuas. Por fin, creyendo encontrar la señal que su Dios les había indicado, se establecieron en un islote. La fecha de fundación de México Tenochtitlan, según la mayoría de las fuentes, fue en 1325. Y seguramente la elección del lugar tuvo motivos de tipo económico, militar, aunque también de carácter ideológico al recrear su lugar de origen. Pero el islote pertenecía al señorío de Azcapotzalco, al cual, por supuesto, habría que pagarle tributo. Al consolidarse el estado tepaneca de Azcapotzalco bajo el liderazgo de Tezosomoc, en 1371 se empezó a ejercer un poder hegemónico basado en campañas militares e imposición de tributos. Y aunque tenía alianzas, los otros participantes no tenían igual jerarquía, por lo que no eran duraderas. Cabe resaltar que si bien Azcapotzalco fue la principal potencia en la cuenca a finales del siglo XIV, el señorío acolhua de Texcoco empezó a expandirse tanto al oriente como al sur de los lagos, llegando a convertirse en su más peligroso rival. Los mexicas, mientras tanto, iban poco a poco consolidándose, mostrando una extraordinaria participación en las guerras de conquista encabezadas por Azcapotzalco. Cuando Texcoco fue conquistado en 1418 por los tepanecas, los mexicas recibieron la cuarta parte del señorío, incluida la ciudad de Texcoco. Pero con la muerte de Tezosomoc en 1426, hubo problemas con el sucesor, momento que fue aprovechado por los mexicas para liberarse de su dominio, buscando aliarse con otros pueblos descontentos, como los acolhuas y los tepanecas de Tlacopan. En 1428 recuperaron los señoríos que habían estado bajo el dominio de Azcapotzalco, repartiéndose el tributo y la tierra de los pueblos que iban conquistando. Se hizo una alianza tripartita y cada uno de los participantes se decía heredero de uno de los grandes señoríos que habían controlado la cuenca: México Tenochtitlan de Culhuacán, Texcoco de Coatlinchan y Tlacopan como sucesor del vencido Azcapotzalco. Esta triple alianza era básicamente una alianza militar para llevar a cabo campañas de expansión conjuntamente y repartirse las ganancias que el dominio sobre otros pueblos proporcionara, aunque cada uno de los miembros podía realizar campañas independientes. También se suponía que iba a existir completa libertad en cuanto a la elección del señor Otlatoani. Sin embargo, se señala que tenía que ser ratificado por los otros dos gobernantes y se menciona que se llegó a apoyar o rechazar a alguno de los candidatos. Lo que sí era claro, que cada uno de los miembros iba adoptando una función dentro de la alianza. Encontramos una Culhuacán celeste que se va destacando en la legislación y la dirección de obras de ingeniería. Por el contrario, un Culhuacán bélico que organizaba la guerra y la expansión, y un Tepanecapan terrestre cuya función era la producción agrícola. Precisamente en este afán de expansión, la Triple Alianza, teniendo ya controlada la cuenca, se lanzó a conquistar el Valle de Morelos, esto por separado. Los texcocanos, Cuauhnáhuac, y los mexicas, Tepoztlán y Huastepec, llegando por el sur
hasta algunas zonas de Guerrero como Tepecuacuito y Cuetzal. Ya con Moctezuma y Huicamina a la cabeza, 1440-1469, la expansión se dirigió a tierras más lejanas, Tlaqueotlalpan, Jilotepec, Tepeaca, Tuxpan, Acuilizapan, Cotaxtla, Coixtlahuaca, es decir, en los estados de Hidalgo, en Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y hasta Guerrero. Atzayácatl, sexto gobernante mexica, continuó tratando de extender sus dominios hacia el oeste. Primero quiso reincorporar a los grupos que habitaban el Valle de Toluca, Matlatzincas, Mazahuas y Otomíes, los cuales mostraron gran resistencia, pero finalmente fueron vencidos. En 1478 decidió avanzar hasta la frontera de los Tarazos. Pero, ¿quién era Atzayácatl? El de la máscara de agua. Atzayácatl nació en 1450, era nieto de Moctezuma y Huicamina y de Izcóatl, el cuarto gobernante mexica, hermano menor de Tizoc y Ahuitzotl, los cuales también llegaron a ostentar el título de Tlatoani. Tuvo varios hijos, entre los que se encontraban Moctezuma Xocoyotzin y Cuitláhuac, noveno y décimo Tlatoani de Tenochtitlan. Fue el gobernante más joven, ya que ascendió al trono cuando tenía 19 años y había contado con el apoyo de Nezahualcóyotl,